Buenos estimados estudiantes, vamos a grabar la clase número 5 de Química General 2, sección B, del segundo semestre, del 2022, que está a cargo del licenciado Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, con número de registro 2002-0176. Debido a los problemas que tenemos ahorita en la universidad, debido al paro que están los estudiantes que no vienen a clase debido al que están en contra del fraude. Entonces estamos grabando las clases para poder tener las mismas y que ellos las puedan ver de forma asincrónica. Además, pues queda de testimonio las horas que he sido constatado en la FAUSAC. Bueno, sin otro particular, pues vamos a continuar. Vamos a seguir con lo que nos quedamos en la clase número 4, que es la determinación de los exponentes de la ecuación de rapidez. Ya habíamos visto lo que era cómo calculábamos el X. Ahorita vamos a terminar de ver el Y. Bueno, entonces tenemos nuestra misma tabla. Se dan cuenta que ya X era el exponente que estaba F2. Entonces ahora lo que vamos a calcular es el Y, que sería el exponente que tiene el dióxido de cloro. Bueno, para el fin de eso, entonces ahora vamos a escoger en donde esté constante la concentración del flúor, que es en la ecuación 1 y 2. Bueno, entonces vamos a proceder. De forma semejante, los datos 1 y 2 muestran que al cuadriplicar la concentración de dióxido de cloro manteniendo la de flúor constante, la rapidez aumenta 4 veces, por lo que la rapidez también es directamente proporcional a la concentración de dióxido de cloro. ¿Ok? Entonces podemos ver en la ecuación 1 tenemos la concentración 0.01 de flúor y tenemos la concentración de 0.010 de dióxido de cloro. El valor de la rapidez es 1 por 10 a la menos 3. En la 2 tenemos 0.1 también de flúor, está constante, y tenemos 0.04, o sea que se cuadriplicó, pueden ver acá. Ahora miremos cómo está la rapidez. Igual, mire, tiene 4.8 dividido 1.2, ¿cuánto sale? 4.8 dividido 1.2 sale 4. Entonces se dan cuenta que también la rapidez se cuadriplicó. Bueno, entonces ya pues nosotros podemos saber que esta relación nos va a servir para, eh, para calcular el coeficiente Y. Bueno, entonces miremos. Por supuesto, otra vez lo mismo, ¿verdad? Acá vamos a poner arriba el que tenga la rapidez más grande. Entonces ahora acá sería 4.8 arriba, los datos de la rapidez, y abajo 1.2 que es más pequeño. Bueno, entonces ahora miremos. La ecuación de la rapidez es K por la concentración de flúor elevado a la X, que ya sabemos que es 1, y luego tenemos la concentración de dióxido de cloro elevado a la Y, que es lo que vamos a calcular. Bueno, entonces ahora pues ponemos las ecuaciones. Se dan cuenta que pongo la ecuación 2 acá arriba. Entonces sería la rapidez, que es 4.83 a la menos 3, es igual a K por la concentración de flúor, que es 0.1, ¿ok? Multiplica 0.1 elevado a la X multiplicado por la concentración de dióxido de cloro, es 0.04 elevado a la Y. Bueno, esto lo divido entre la ecuación 1, sería la rapidez 1.2 por 10 a la menos 3 igual a K por 0.01 elevado a la X multiplicado por 0.01 elevado a la Y.
Bueno, como la K es la misma, pues se eliminan y 0.1 molar elevado a la X y 0.1 molar elevado a la X, pues también son iguales, se eliminan. Y entonces hacemos las operaciones. 4.8 por 10 a la menos 3 dividido 1.2 por 10 a la menos 3 nos quedaría 4. Y acá entonces la ecuación sería 4 es igual a 0.04 molar elevado a la y sería 0.01 elevado a la y. Como tienen el mismo exponente, pues los podemos operar directamente. Entonces vamos a tener que 0.04 dividido 0.01 nos sale 4 elevado a la y. Entonces aquí pues para que se dé la igualdad a 4, entonces el y debe ser 1, porque 4 elevado a la 1 es 4, ¿verdad? Entonces ahora nos va a quedar que y también es igual a 1. Entonces ahora ya tenemos los valores de x y y, ¿verdad? Que serían el flúor elevado a la x sería a la 1 y el dióxido de cloro elevado a la y sería elevado a la 1. Bueno, estas observaciones se resumen escribiendo la ley de rapidez. Entonces la ley de rapidez ahora me quedaría expresada como igual a K, la constante, multiplicado por la concentración de flúor elevado a la 1, multiplicado por la concentración de dióxido de cloro elevado a la 1. ¿Se dan cuenta? Esa es la expresión que vamos a tener que calcular en los exámenes cortos y en el parcial. Bueno, entonces debido a que tanto la concentración de flúor como la concentración de dióxido de cloro están elevados a la primera potencia, la reacción es de primer orden respecto al flúor y de primer orden respecto al dióxido de cloro. Y 1 más 1, que serían los coeficientes, al sumarlo nos da el que es de segundo orden para el orden global. Entonces esos son los datos que a ustedes se les piden en los problemas. Entonces acá tenemos la ecuación que habíamos visto anteriormente. Dice, observe que la concentración de dióxido de cloro está elevada a la potencia 1 a pesar de que sus coeficientes estequiométricos, se dan cuenta que aquí tiene 2, ¿verdad? O sea que la potencia de lo que es la ecuación de rapidez no tiene nada que ver con el coeficiente estequiométrico. Bueno, entonces en la ecuación global es 2, ¿verdad? Por la suma, 1 más 1, 2. La igualdad entre el orden de reacción primero y el coeficiente estequiométrico 1, o sea, en el caso del flúor, esto es coincidencia, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con lo que es el balanceo estequiométrico. Ojo con eso, jóvenes, no se confundan, ¿verdad? Porque muchos se confunden. Como vamos a ver posteriormente, para las ecuaciones de equilibrio sí utilizamos eso, pero eso es otra cosa. Bueno, a partir de las concentraciones de los reactivos y de la rapidez inicial, también podemos calcular la constante de rapidez. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ya calculamos los coeficientes, ya tenemos la ecuación de rapidez. Entonces ahora con esos datos podemos nosotros calcular la constante. Bueno, entonces utilizando cualquier dato de la tabla que vimos anteriormente. Bueno, acá entonces despejamos la constante que sería igual a la rapidez partido la concentración de flúor elevado al cuadrado multiplicado por la concentración de dióxido de cloro elevado a la 1, perdón, la de flúor elevado a la 1 también. Entonces ahora sustituimos los valores y por ejemplo aquí agarramos el primer valor, ¿me? Entonces sería 1.2 por 10 a la menos 3, que era la rapidez que teníamos ahí, partido la concentración de flúor, 0.1 elevado a la 1, por la concentración de dióxido de cloro, que sería 0.01, y el dato me queda 1.2. Hagamos el cálculo, jóvenes, sería 1.2 exponente menos 3 dividido 0.1 por
0.01. Entonces me queda 1.2. Ahora miren jóvenes, es muy importante. Las dimensionales acá se me va a ir una molar con esta. Entonces me va a quedar la dimensionales partido molar por segundo. Esas serían las dimensionales para este problema. En los problemas que se les piden tanto en exámenes cortos como en los parciales, debe de tener las dimensionales. Si no tiene las dimensionales, tiene la mitad de puntos de lo que vale. Porque para tener un dato correcto deben incluir cuando se requiera, o sea, según los cálculos, algunos valores van a necesitar sus correspondientes dimensionales. Los siguientes puntos resumen el estudio de la ley de rapidez. Entonces, para que nosotros vayamos ya tomando en cuenta esto. Las leyes de la rapidez siempre se determinan en forma experimental, ¿se dan cuenta? A partir de las concentraciones de los reactivos y de la rapidez inicial es posible determinar el orden de una reacción y por tanto la constante de rapidez de reacción. Entonces se dan cuenta que el proceso fue, hicimos el experimento, ¿verdad? Pusimos, por lo general trabajamos con 3, 4 o más experimentos en las cuales dejábamos uno de los reactivos de concentración constante y el otro no, y así podíamos ver cómo afecta la concentración a la rapidez. Y entonces para calcular el otro también dejábamos constante el otro y entonces podíamos calcular el efecto de la concentración en la rapidez, y así calculábamos el coeficiente X y el coeficiente Y. Bueno, luego de calcular estos coeficientes, pues ya tenemos la ecuación de rapidez correspondiente a la reacción que estemos analizando. Y luego, pues entonces podemos calcular, a través de los datos que están en la tabla, podríamos calcular la constante. Y entonces ese sería el proceso para poder yo tener todos los datos para poder trabajar con lo que es concentración, ¿verdad? Con lo que es rapidez y poder yo calcular cuántos productos se me va a formar en un tiempo específico, ¿verdad? Para eso nos sirve. El orden de una reacción siempre se define en términos de las concentraciones de los reactivos, no de los productos, porque se acuerdan que cuando ya hay presentes productos, pues se comienza a dar la reacción inversa, y eso nos causa una desviación a los cálculos. Bueno, el orden de un reactivo no está relacionado con el coeficiente estequiométrico del reactivo en la reacción. Ojo, subrayen esta parte. Puede ser de casualidad puedan ser iguales, pero eso es casualidad, porque esos datos ustedes lo obtuvieron a través de una serie de experimentos, ¿verdad? Ahora, el coeficiente estequiométrico es a través del balanceo de lo que son masas y cargas. Vamos a ver la reacción de óxido nítrico con hidrógeno a 1280 grados. Vamos a ver cuál es la reacción. Entonces, la reacción es 2 moles de NO gaseoso más 2 moles de hidrógeno gaseoso, nos va a dar 1 mol de nitrógeno gaseoso más 2 moles de agua gaseosa. Se dan cuenta que la reacción es heterogénea, todos los componentes son gaseosos. Bueno, entonces, a partir de los siguientes datos medidos a dicha temperatura determine la ley de rapidez, o sea que tengo que calcular el X y Y, eso es lo que significa esto. Luego B, debemos de calcular la constante de rapidez, ya obteniendo la anterior. Y por último vamos a calcular en C la rapidez de la reacción cuando NO es igual a 12 por 10 a la menos 3 molar y hidrógeno 6 por 10 a la menos 3 molar.
Bueno, entonces aquí estarían todos los cálculos que se les piden con respecto a estos cálculos de cinética de reacción. Bueno, entonces acá tengo, miren, pues acá tengo en los experimentos, tengo 3 experimentos. Aquí nos tenemos que dar cuenta de algo, ¿verdad? Entonces en este caso, pues yo voy a poner X al NO y H le voy a poner Y, ¿verdad? Esa sería la expresión. Luego de eso tengo que revisar mis experimentos. Se dan cuenta que en el caso de la 2 y 3 tengo constante la concentración de NO, o sea que es cuando calculo el Y. Y luego en la ecuación 1 y 2 tengo constante lo que es la concentración de hidrógeno, que es cuando calculo el X. Entonces, por eso puedo tener varias, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que escoger el par que nos conviene. Bueno, entonces ahora vamos a solucionar, se dan cuenta, miren, la expresión que nosotros vamos a solucionar sería rapidez es igual a K por la concentración de NO elevado a la X y por la concentración de hidrógeno elevado a la Y. Entonces vamos a determinar X y Y. Permítame un instante, jóvenes. Bueno, entonces vamos a hacer los cálculos. Entonces lo primero que tenemos que determinar es la ley de rapidez. Bueno, ya vimos que para calcular los experimentos 1 y 2 muestran cuando se duplica la concentración de NO a una concentración constante de hidrógeno. Se dan cuenta que ahora dejamos constante el hidrógeno y vamos a ver cómo modifica la velocidad la concentración. Entonces, en este caso, la rapidez se cuadriplica. Si se toma la proporción de las rapideces a partir de estos dos experimentos, se dan cuenta que donde estaba constante hidrógeno, entonces mínimo deben de tener 3 experimentos o más. Entonces ahora siempre toman el que esté más alto primero y después el más bajo. Entonces el más alto sería la rapidez 2 y la rapidez 1, el experimento. En la rapidez 2 es 5 por 10 a la menos 5 la rapidez, ¿verdad? Y K, pues es la constante, de ahí tenemos la concentración de lo que es el NO, ¿verdad? Que sería 10 por 10 a la menos 3 según la tabla elevado a la X. Y tenemos la concentración de hidrógeno que sería 2 por 10 a la menos 3 molar elevado a la Y. Bueno, la rapidez 2 sería 1.3 por 10 a la menos 5, que es igual a K 5 por 10 a la menos 3 elevado a la X. Y luego tenemos 2 por 10 a la menos 3 elevado a la Y. Entonces se dan cuenta que aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a poder eliminar las Y y nos van a quedar las X. Entonces, supuestamente lo que yo puse, digamos, si lo podemos ver, a veces se confunden ustedes, ¿verdad? Pero yo lo que puedo poner es la ecuación de rapidez 1 va a ser igual a ¿qué? Equivalente a 5 por 10 a la menos 5, eso sería la rapidez, que es molar sobre segundo. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a una constante multiplicado por la concentración del NO, que es 10 por 10 a la 3, menos 3, perdón, molar. Y esto elevado a la X. Luego va a estar multiplicado por la concentración de hidrógeno, que sería 2 por 10 a la menos 3 molar elevado a la Y. Bueno, entonces eso sería la rapidez 1.
Y ahora la rapidez 2 es equivalente a ¿qué? Eso lo obtuvimos por supuesto de la tabla. 1 por 3 a la 1.3 por 10 a la menos 5 molar segundo, ¿verdad? Y este va a ser igual a ¿qué? A la constante K multiplicado por ¿qué? Por la concentración que está ahí, por 10 a la menos 3 molar elevado a la X multiplicado por la concentración, se dan cuenta, 2 por 10 a la menos 3 molar elevado a la Y. Bueno, estas son las dos ecuaciones por aparte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular? Pues aquí lo que hacemos es que dividimos una entre la otra. Se dan cuenta que aquí la constante va a ser la misma para las dos. Entonces ahora lo que miramos ahí en el pizarrón pues es eso, ¿verdad? Rapidez 1 partido rapidez 2. Entonces acá podemos ver que si sustituimos eso pues es lo que hacemos ahí, miren jóvenes, porque algunos dicen, bueno, ¿y de dónde saca todas esas ecuaciones el licenciado? Bueno, entonces acá es como la saco, 1.3 por 10 a la menos 5, o sea que ahí lo ponen todo junto, pues entonces a veces ustedes se confunden. Bueno, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual acá arriba por 10.0 por 10 a la menos 3 elevado a la X. Y esto multiplicado por 2 por 10 a la menos 3 molar elevado a la Y. Bueno, y esto va a estar dividido entre la parte de rapidez 2, que sería K, 5 por 10 a la menos 3 elevado a la X, por 2 por 10 a la menos 3 molar elevado a la Y. Bueno, entonces ahora podemos ver que podemos eliminar, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces ahora ¿qué puedo eliminar? Puedo eliminar esto es igual que esto y está elevado a la misma potencia. Bueno, entonces ahí está. Bueno, ahora divido esto y ahora esto me va a quedar igual aproximadamente 4. ¿Y esto a qué me va a quedar igual entonces ahora? Se dan cuenta que esto me va a quedar, entonces también elimino las K porque es la misma. Entonces esto me va a quedar 10 por 10 a la menos 3 elevado a la X partido 5 por 10 a la menos 3 elevado a la X. Bueno, entonces como tienen el mismo exponente según matemáticas, entonces eso lo podríamos poner como todo esto, se dan cuenta, como tiene el mismo X, entonces sería 10 por 10 a la menos 3 dividido 5 por 10 a la menos 3 y todo esto elevado a la X. Bueno, entonces ahora me queda que 4 es igual 10, porque tienen el mismo exponente, sería 10 partido 5 sería 2 elevado a la X, y así me quedaría la igualdad. Entonces, para que esto se cumpla, ¿qué debe ser esto? Si fuera 1 me quedaría 2, entonces 4 no es igual a 2. Ahora, si fuera 2, sí me queda, porque sería 2 por 2, 4, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿a qué es igual X? Es igual a 2. ¿Qué les parece, jóvenes? Y entonces, así nosotros ya tenemos el valor del primer exponente, que en este caso sería el exponente del NO. Ahí tenemos nuestra ecuación, Esto recordarse también algunas de las leyes matemáticas, ¿no, jóvenes? Que es para eso sirve precisamente las matemáticas, jóvenes. Nuestras carreras son aplicaciones, muchas de ellas, de las matemáticas. Y por eso es de que nuestro fundamento es matemático, es biológico, es físico y es químico, ¿verdad? Esos son los fundamentos, esas son las clases fundamentales. Bueno, entonces, los experimentos 2 y 3, vamos ahora a calcular el Y, jóvenes.
Los experimentos 2 y 3 nos indican que, bueno, vamos a analizar lo que ustedes tienen que hacer en lo que es un examen, ¿va? Entonces miren pues, vamos a regresar a hacer esto. Creo que me pasé bajo eso. Bueno, entonces fíjense pues, para que entiendan ustedes cuál es el proceso que ustedes tienen que llevar en la resolución de estos exámenes, ¿verdad? Entonces ahí me pasé más de lo que debía. Bueno, aquí está el ejercicio que estábamos viendo. Bueno, entonces miren pues, en este caso ya calculé x, ¿va, jóvenes? Ya sé que x es igual a 2. Entonces ahora vamos a hacer el proceso de cálculo de lo que es la y. Bueno, entonces yo ya tengo parte de mi ecuación, porque la ecuación que yo tenía, bueno, aquí vamos a ponerlo, ¿verdad? La siguiente. Tenía que rapidez, que es lo que voy a calcular ahorita en mi proceso A, va a ser igual a una constante multiplicado por NO elevado a la X, y voy a tener la concentración de hidrógeno elevado a la Y. Bueno, ahí estaríamos con respecto a esto. Entonces ahorita se dan cuenta que ya calculamos que X es igual a 2 con el anterior cálculo. Ahora nos toca calcular Y. Bueno, la tabla que tengo yo ahí es la que me va a indicar cómo debo calcular. Entonces, como les decía, ahora lo que quiero calcular es Y. Entonces debo de dejar constante la concentración de NO. Bueno, la concentración constante de NO, ¿en cuál ecuaciones es? Es en la rapidez 2 y rapidez 3, ¿verdad? Porque ahí tiene, las dos tienen concentración de NO de 10 por 10 a la menos 3, ¿va? Entonces, eso es lo que tengo que utilizar para calcular mi Y, ¿verdad? Porque ahora lo que quiero yo, lo que uno quiere eliminar es la X. Bueno, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Va, entonces copio los ratos. Entonces yo sé que la rapidez, en este caso, ¿cuál sería la que debo de poner? Se dan cuenta que la rapidez 3 es 10 por 10 a la menos 5. Y la rapidez 2 es 5 por 10 a la menos 5. Bueno, entonces, ¿cuál voy a poner arriba? Lo voy a poner así en orden de una vez. Entonces debo de poner primero la rapidez 3, va, para que me quede un valor positivo. Entonces miremos, acá sería la rapidez 3, sería 10 por 10 a la menos 3, que es lo que está, perdón, a la menos 5, que es lo que está en la tabla que tenemos ahí en la presentación. Entonces ahí sería a la menos 5, ¿ok? Y luego esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1K multiplicado por la concentración de NO, que es 10 por 10 a la menos 3, ahí sí es a la menos 3, elevado a la X. Multiplicado por ¿qué? Ahí sería 2 por 10 a la menos 3 elevado a la Y. Ahí tengo esa ecuación de la rapidez 3. Vamos ahora con la rapidez 2. La rapidez 2 tendría 5 por 10 a la menos 5 va a ser igual a K multiplicado por 10 a la menos 3 concentración de NO elevado a la X por la concentración de hidrógeno, que sería 4 por 10 a la menos 3 elevado a la Y. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que me pide? Lo voy a resumir aquí, va, jóvenes, para no estar repitiendo tanto. Entonces lo que me pide para poder calcular los coeficientes es dividir una entre la otra. Bueno, entonces ahora divido una entre la otra. Entonces ahora pongo aquí
el igual acá. Y luego divido esto. Eso es lo que hago. Bueno, la más grande desde la más pequeña para que me quede el valor positivo. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que 10 por 10 a la menos 5 partido 5 por 10 a la menos 5, ¿cuánto es? Es 2. Bueno, entonces este 2, luego la constante es igual, que es la misma constante, y luego la concentración de X es la misma, entonces se va esto y me queda solo la concentración de Y. Bueno, entonces ahora de una vez voy a hacer el cambio que les dije, ¿verdad, jóvenes? Para que apliquemos las matemáticas. Entonces ahora esto lo puedo poner en un solo paréntesis, que sería 2 por 10 a la menos 3 partido 4 por 10 a la menos 3, y todo esto elevado a la y. Bueno, entonces ahora ya puedo calcular. Se dan cuenta que 2 dividido 4, ¿cuánto sale? Déjenme ver si estoy bien, joven. Yo creo que no, yo creo que puse al revés, ¿va, jóvenes? En la 3 era 4 aquí. Déjenme ver, pues. Aquí hubo, esto lo puse al revés. Acá debería haber quedado 4 y aquí haber quedado 2. Bueno, pues por eso es que tenemos que fijarnos bien en los datos, y eso es lo que nos pasa en el examen, ¿no, joven? Entonces eso es lo que me tengo que ver, porque aquí me estaba dando un valor negativo, ¿verdad? Entonces quiere decir de que había algo malo. Entonces 4, y eso es lo importante de ir analizando los datos, ¿verdad? Eso nos pasa a cualquiera, jóvenes. Pero yo, por medio del análisis de los números que me estén dando, yo puedo llegar a entender que tengo un error. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que ahora 4 dividido 2, pues me queda ¿cuánto? Me queda 2, ¿verdad? Entonces sería 2 igual a 2 elevado a la y. Si lo quiero poner aquí para más evidente. Entonces ahora quiere decir de que y es igual a 1. Entonces ahora ya tengo y. Y en este caso es 1. ¿Qué les parece? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes en la resolución de los exámenes, ¿verdad, jóvenes? Bueno, vamos a ver ahora. Ahí vamos a seguir, porque ahí está desarrollado en la presentación, pero se las quiero hacer para que... Entonces la rapidez 3, miren, como habíamos hecho en la pizarra, la rapidez 3 va a quedar arriba y la rapidez 2 va a quedar abajo. Entonces ahí tenemos todos los datos. Se dan cuenta que nos queda 2 al dividir estos dos. Luego aquí se nos elimina las x porque tienen la misma, el mismo valor, y además las que son iguales, entonces las k, perdón, y entonces nos queda 2 por 10 a la menos 3 partido, que es lo que obtuvimos ahí. Pero se dan cuenta, lo importante es que los datos los sacamos de los datos experimentales. Ahí tenemos lo que nos va dando, y entonces nos queda y igual a 1. Bueno, entonces ahora ya sabemos que nuestra ecuación de rapidez, ¿cómo va a estar dada? Entonces nuestra rapidez, ya viendo esto que está aquí arriba, nuestra rapidez sería x va a ser igual a 2 y y va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo mi primera pregunta, que era la rapidez de lo que es la ecuación, ¿verdad? Entonces en este caso podemos ver nosotros también que esto no tiene nada que ver con el coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿cuál sería el orden global de la reacción? Pues el orden global de la reacción sería 2 más 1, 3. O sea que el orden global es de tercer orden. Es de segundo orden respecto a la concentración de NO y de primer orden respecto al hidrógeno. Vamos a ver ahora el cálculo de la constante de rapidez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues utilizamos cualquier valor de los tres experimentos que tenemos ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues despejamos a través de la ecuación que acabamos de calcular, despejamos K. Entonces nos quedaría
la siguiente. Bueno, vamos a seguir viendo esto. Miren, lo importante también aquí es de que yo puedo utilizar cualquiera de los experimentos que están puestos ahí, porque con esos experimentos fue que yo pude calcular los exponentes de la ecuación de rapidez, o sea que todo está relacionado. Bueno, entonces ahora vamos a sustituir algún experimento. Se dan cuenta que nosotros tenemos 3 experimentos, ¿verdad? Vamos a calcularlo con los datos de experimento 2. Miren ahora cómo nos queda. Entonces, con los datos del experimento 2, la rapidez de 5 por 10 a la menos 5 moles partido segundo. La concentración de NO es 10 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Se dan cuenta que yo aquí estoy usando el exponente. Multiplicado por 2 por 10 a la menos 3 molar, que es la concentración de hidrógeno. Bueno, hagamos el cálculo, jóvenes. Entonces sería 5 exponente menos 5 dividido, en este caso le voy a tener que poner otro paréntesis, sería 10 por 10 a la menos 3, ahí cierro paréntesis y eso lo elevo al cuadrado, ¿ok? Y luego eso lo multiplico por 2 exponente menos 3. Cierro mi paréntesis y me sale 250, ¿verdad? O sea que la K es igual para el experimento 2, es 250, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo me quedan? ¿Cómo me quedan las dimensionales? Se dan cuenta que se da metro con metro de abajo, y entonces ahora, como es metro cuadrado, hagamos el análisis de lo que son. Por eso es importante hacerlo aparte. Miren, arriba tenía esto, y abajo, ¿qué tengo? Abajo tengo metro al cuadrado por molar al cuadrado, perdón, no metro. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces acá esto equivale ms partido m cubo, ¿ok? Y entonces ahora este se me va con este, me queda 2, y se da cuenta de que ahora me va a quedar, por la multiplicación, me va a quedar los datos, esto lo tengo que pasar dividiendo, entonces me queda 1 partido al cuadrado segundos. Esos son las dimensionales de esto. O sea que acá, ya sea que como lo ponen ahí, ¿verdad? Que lo ponen m cuadrado s, ¿verdad? Así debería de quedar, ¿ok? Entonces ellos lo ponen, por eso tenemos que tener cuidado. Bueno, ¿cómo lo voy a poner? Bueno, entonces si yo les pido, pónganlo notación exponente con un decimal, entonces esto equivale a 2.5 por 10 a la 2 partido m al cuadrado s. Si no me ponen, como yo pido, bajo puntos. Si me ponen solo el dato numérico y no las dimensionales, mitad de puntos. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado, jóvenes. Por eso es importante, como hice yo en la pizarra, que hagamos el análisis de dimensión aparte para que no tengamos problemas, ¿verdad? Bueno, conforme nosotros vamos agarrando experiencia, pues lo podemos hacer aquí, ¿va, jóvenes? Porque acá, por ejemplo, yo podría haber hecho lo siguiente, ¿va? Entonces yo pongo acá este m, se me va con este, entonces me va a quedar m al cuadrado. Como este está dividido s, entonces el s queda multiplicado por m al cuadrado por s. Entonces, pero me queda en el denominador. Bueno, entonces, ojo con eso, jóvenes. Tenemos que hacer uso de lo que hemos aprendido en matemáticas. Vamos con el caso, con el inciso C.
Y vamos ahora a utilizar la constante de rapidez que ya acabamos de calcular y las concentraciones de NO e hidrógeno que escribimos. Entonces, ahora vamos a ver, que sería 2.5 por 10 a la 2 partido molar al cuadrado partido segundo, lo vamos a multiplicar por 12 por 10 a la menos 3 molar elevado al cuadrado, multiplicado por 6 por 10 a la menos 3 molar. Se dan cuenta que aquí estamos basando todo en la ecuación de rapidez que calculamos con los coeficientes que teníamos. Bueno, entonces ahora aquí en el análisis de, si podemos hacer aquí el análisis de lo que es las dimensionales, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Entonces quiere decir de que este molar está abajo. Entonces este molar abajo, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta que el molar arriba, entonces fíjense pues acá, me va a quedar molar 12 molar al cuadrado, arriba me va a quedar molar al cuadrado por molar. Y abajo que tengo yo, según la ecuación, según la constante, abajo tengo, se dan cuenta, ¿qué es lo que tengo? Tendría molar por segundo. Entonces, al hacer los cálculos, que me quedaría molar al cubo molar al cuadrado por S segundos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se dan cuenta? Este cuadrado se va con este, me queda la 1 y entonces las dimensionales me quedan ms. ¿Qué les parece? Entonces, eso es fundamental que aprendan a evaluar también. Que evaluemos, que analicemos las constantes, porque son diferentes, ¿verdad? Uno es el valor numérico y el otro es la dimensión, ¿verdad? Y las dos son importantes porque las dos definen qué tipo de proceso están calculando. Bueno, entonces, ahí me quedaría, vamos a hacer el cálculo, pues jóvenes, acá sería, fíjense pues, 2.5 exponente a la 2, ¿ok? Multiplicado por, entonces multiplicado, ahí voy a abrir dos paréntesis, sería 12 exponente menos 3 elevado al cuadrado, cierro mi paréntesis, y bueno, ahí no tendría que haber que puesto en paréntesis, pero bueno, vamos a ver, multiplicado por 6 exponente menos 3. Entonces, ¿cuánto me salió? Entonces, como es un número muy pequeño, pues ya lo que pido ahí de cajón sería la notación científica. Bueno, entonces ahora pongo 7. ¿Y cuántos decimales tiene ahí? Pues tiene 1, pero números significativos tiene 2, entonces tiene que ponerle 2. Y me queda 2.2 por 10 a la menos 4 como está ahí. Pero ahora miren la dimensión ms. Si ustedes en el examen no me ponen la dimensión correcta, pues ya tienen la mitad, o no me la ponen, tendría la mitad de puntos. Bueno, aquí tenemos el ejercicio de práctica, jóvenes. Práctica número 1, para que lo traigan resuelto en el resumen correspondiente a la unidad. Ahí tenemos el resumen, ¿verdad? El resumen, tenemos acá lo que es la ecuación de la reacción que vamos a calcularles, ¿verdad? Tenemos los datos, se dan cuenta que aquí el 1 y 2 tiene constante el X, que sería el perodiosulfato. Y luego, ahora para calcular, esto sería para calcular Y, y para calcular X tenemos 2, 3, donde tenemos constante la concentración de lo que es el yoduro. Entonces ahí, luego de esto, pues nos van a pedir permítame un instante, joven, solo vamos a revisar acá.
Entonces, a partir de los siguientes valores medidos, cierta temperatura, determine la ley de rapidez y calcule la constante de rapidez. Se dan cuenta de que aquí ya no les puse que calculara un valor, porque ya no le puse valores de concentración del pero diosulfato y del yoduro. Únicamente tiene que calcular A y B de lo que vimos en el examen, perdón, en el ejemplo. Bueno, entonces ahora con esto terminamos la unidad 1, parte 1, y vamos a ver qué aprendimos en la misma. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Bueno, aprendimos primero qué es la velocidad o rapidez de una reacción química, ¿ok? Aprendimos la rapidez promedio, que es entre dos intervalos. La rapidez instantánea es cuando son son dos tiempos, pero bastante pequeños. Vimos la ley de rapidez para calcular lo que son los coeficientes de los reactivos. Vimos el orden de velocidad de los reactivos, ¿verdad? Que son estos coeficientes y que podemos calcular el orden global de la reacción sumando los coeficientes de los diferentes reactivos. Bueno, además también calculamos los coeficientes de la ecuación de velocidad, X y Y, y también calculamos la constante, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que vimos en esta unidad. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí en la clase número 5. En la clase número 6 empezamos con la unidad 2, parte 2, para empezar pues con un tema diferente la próxima clase. Bueno, entonces espero que hayan aprendido los principios generales de lo que es la cinética de reacción. Estos conceptos les van a servir para poder hacer cálculos específicamente en lo que es la clase de bioquímica, porque en la clase de bioquímica hay una sección específica de cinética de reacción, pero en este caso son cinéticas de reacciones bioquímicas. Entonces tienen que tener estas habilidades para poder hacer los cálculos. Además también en la próxima vamos a aprender a hacer lo que son regresiones lineales, tanto con calculadora como con el Excel. Entonces, para poderlo hacer en el examen, porque a ustedes se les va a pedir pues que hagan las regresiones lineales. Entonces, pueden ya apuntar que para poder realizar lo que es los cálculos, van a tener que hacer o utilizar la calculadora. Entonces se les va a poner algunos videos en los cuales ustedes puedan ver cómo se realizan estos cálculos, tanto en Excel como con las calculadoras. La calculadora que les puse pues es la calculadora más utilizada, que son las marca Casio, pero ustedes pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar en YouTube cualquier calculadora que tengan, ¿verdad? Porque hay Sharp, hay no sé cuántas hayan ahora, ¿verdad? Pero en mi tiempo había Sharp, había Hewlett Packard, bueno, esas eran las que yo utilizaba. Bueno, entonces me despido, ¿verdad?, de la clase número 5 y espero que los conocimientos sean claros. Cualquier duda, pues ya sea que la pueden consultar vía el Classroom, ¿verdad? Y ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Muchas gracias.